Hola a todos y bienvenidos a este canal. Vamos a estar haciendo videos de otro formato. Así que espero que sea de su agrado y puedan comprender un poquito más de lo que vamos a estar tratando. Bueno, para este video vamos a iniciar con los circuitos eléctricos. Y pues obviamente vamos a iniciar primero con circuitos de corriente directa. Así que antes de iniciar bueno, al iniciar esto vamos a hablar acerca de primero la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que si nosotros tenemos, bueno, más bien que tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿ok? Así que ese es el voltaje o tensión, cualquiera de las dos palabras se refiere a lo mismo. La corriente, en este caso, obviamente estamos hablando de corriente directa y la resistencia, ¿ok? Vienen siendo las resistencias que vamos a ver en los circuitos. En este caso, como son de corriente directa, simplemente pues van a ser resistencias, ¿no? Sabemos que los volts se miden en voltaje, bueno, se miden con volts, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si yo tengo 120 volts, pues son literalmente volts. Esto es la unidad con la que se mide. La corriente se mide en amperes, así que va a ser una A. Y la resistencia se mide en ohms. Así que aquí va a ser una letra Y, que es la omega. Y esto es para la resistencia, así que son ohms. ¿Ok? Eso es lo básico. Ahora vamos a iniciar con los circuitos en serie. Así que, pues primero vamos a dibujar uno. Ok, los circuitos en serie más o menos se van a ver así. Obviamente vamos a ir viendo diferentes tipos de circuitos en otros videos, pero digamos que ese es un circuito en serie muy simple. De hecho, si nosotros quisiéramos, le pudiéramos agregar acá todavía otra resistencia. ¿Ok? Y sigue siendo en serie. En este caso, la simbología vamos a explicarla brevemente. Este viene siendo una fuente de voltaje y todos estos son resistencias. ¿Ok? Así que, pues aquí podemos ponerle una V grande, una V. Recuerden que vamos a estar usando la palabra V como si fuera V. Esta resistencia, la primera vamos a llamar la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Ok, espero que se alcance a ver un poco, si no ya vamos a cambiar igual de marcador. Bueno, este es este voltaje, resistencia 1, resistencia 2 y aquí se me pasó poner la resistencia 3. Ok, en todas estas resistencias va a ir haciéndose una caída de voltaje, así que igual también podemos decir que aquí va a haber un voltaje 1, aquí va a haber un voltaje 2 y aquí entonces va a haber un voltaje 3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un circuito en serie? Pues quiere decir que cada uno de los elementos va a ser uno tras el otro. Así que como podemos ver aquí, aquí está la fuente de voltaje, aquí viene la corriente y pasa por el primer elemento y luego en ese mismo cable, en ese mismo conductor, viene al segundo elemento y viene y se atraviesa con el tercero. Así que está todo en serie, es uno tras el otro. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir un circuito en serie. En los circuitos en serie, la corriente que atraviesa cada uno de estos elementos se va a mantener igual, es la misma. Así que la corriente que sale de aquí, de esta fuente, y entra al primer elemento que es una resistencia, y luego a la resistencia 2 y a la resistencia 3, esa corriente que está atravesando ahí es la misma. Así que si fuera, digamos, un amper, ese amper estaría pasando por este elemento y por este, es el mismo. Lo que sí cambia es el voltaje. Así que la caída de cada uno de esos voltajes va a ser un poquito diferente. El voltaje aquí, V1, el voltaje acá, V2 y el V3 van a ser diferentes para cada uno de estos elementos. Pero va a sumar para ser igual al voltaje total que está proporcionando la fuente. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que esos son circuitos en serie más o menos, ¿verdad? Ahora, circuitos en paralelo.
Ok, y enseguida tenemos aquí los circuitos en paralelo. Esto quiere decir que pues los elementos están en paralelo, o sea, están uno al lado del otro. Vemos que acá la corriente sale y entra a través de todos los elementos y regresa aquí. Aquí la corriente sale y se distribuye, cae una corriente por acá y sigue y cae otra corriente por acá, porque están en paralelo. Si ahorita no entienden eso, pues eventualmente yo creo que con otros videos sí. Ese es el plan, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces este circuito que está en paralelo. Y aquí es interesante. Aquí la corriente cambia. Recordemos que la corriente acá en los circuitos en serie es la misma y el voltaje es el que cambia en cada uno de los elementos. En un circuito en paralelo, el voltaje es igual, el voltaje V1 y el voltaje V2 es el mismo, y lo que cambia es la corriente que va por aquí y la corriente que va por acá. Así que aquí pudiéramos decir que como es la resistencia 1, obviamente es el voltaje 1. Podríamos decir que por aquí pasa una corriente 1 también. Aquí sería I1 y aquí sería I2. Y entonces la corriente que está saliendo de aquí, de esta fuente, vamos a llamarla I. Y la corriente que va para acá abajo, esa la vamos a llamar I1. Y la corriente que va para acá, bueno, de hecho desde acá es la corriente I2. ¿Ok? Este... Bueno, de hecho pudiéramos haberlo hecho acá también, I1, I2 y 3, pero pues es lo mismo. De hecho, lo que pudimos haber hecho es que el V1 y el V2 lo pudimos haber pues ignorado, ya que ese voltaje es el mismo, ¿ok? Así que en circuitos en paralelos así está la situación. A lo mejor les voy a poner aquí algo en pantalla, para que recordemos eso. Y entonces vamos a hablar acerca de ramas, nodos y lazos. Una rama es prácticamente un elemento que tiene pues la entrada y salida, dos terminales. Así que se puede entender que aquí es una rama, aquí es esta otra rama, esta es otra y aquí está otra. Así que en total aquí hay uno, 2, 3 y 4. Hay 4 ramas, ¿verdad? Los nodos son, ¿cómo podríamos ponerlo? Es donde se interconectan ya sea dos o más ramas. Así que aquí en este caso, vamos a considerar, vemos que entre esta rama, que es este elemento y este elemento acá, esas dos ramas, se vienen y se juntan aquí. Así que a este punto, bueno, vamos a usar otro color a ver si se ve. Este punto aquí, este punto que tenemos es un nodo. ¿Ok? ¿Qué otro más puede ser? Bueno, ¿qué tal entre este y este? Pues no hay ningún otro más, así que vamos a decir que este es el otro nodo. Así que ya veamos dos. ¿Qué otro nodo podríamos tener? Bueno, considerando que está este elemento y este elemento que todavía no se han juntado, aquí viene siendo otro nodo. Y está el otro que es entre este elemento, que viene siendo este conductor, esta parte del conductor, y aquí entonces viene siendo el otro nodo. Algo interesante es de que todo esto es el nodo. Nosotros podríamos ponerlo acá, lo podríamos poner acá o acá, donde se nos antoje, porque literalmente todo esto viene siendo el nodo, ¿ok? De igual manera que acá, todo esto es el nodo y todo esto aquí es el nodo. Bueno, y se me olvidó esta, ¿verdad? Y eso es ese nodo. Así que en total tenemos uno, 2, 3 y 4. Tenemos 4 nodos. Ok, así que llevamos que son 4 ramas y también, pues en este caso son 4 nodos. Ok. Ahora, ¿qué es un lazo? Es la otra que vamos a ver. Un lazo prácticamente es cualquier circuito, bueno, vamos a llamarle trayectoria. Cualquier trayectoria que tengamos en un circuito que se pueda cerrar. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos pues solamente un lazo porque tenemos esa trayectoria que pudiéramos seguir y no hay más. O sea, es la única manera que puede haber. Así que aquí tenemos 4 ramas, 4 nodos y un solo lazo. ¿Ok? En este caso, vemos aquí que tenemos ¿cuántas ramas? Pues tenemos uno, 2 y 3. Tenemos 3 ramas. ¿Cuántos nodos? Bueno,
entre este y este, pues podríamos decir que este es un nodo. Pero da la casualidad, si se fijan, que este nodo que es aquí, si se fijan, este conductor sigue siendo hasta de por acá. O sea, todos estos se conectan. Es como si estuvieran... Imagínense, a ver, tenemos aquí una fuente, una resistencia y otra resistencia. Es como si agarráramos aquí, vamos a ponerlo por acá. Si tuviéramos un solo punto de partida y desde ese punto de partida tenemos la fuente, tenemos una resistencia y tenemos la otra resistencia. Si se fijan, es todo esto es el nodo y tiene la salida acá, la salida acá y la salida acá. Es lo mismo. Pero da la casualidad que también por el otro lado de estos elementos se están interconectando abajo. Así que aquí tenemos un nodo arriba y acá abajo tenemos otro nodo. Son dos. Que viene siendo lo mismo. Es como si lo hubiéramos reescrito acá. Y si se fijan, tienen otra conexión. ¿Verdad? Así que así podemos pensar de los nodos. Donde quiera que se puedan interconectar. Porque si se fijan, de aquí para acá viene siendo un nodo, pero también corre hasta acá. O sea, no hay nada que lo interfiera, no hay ningún otro elemento, ¿verdad? Y como no hay otro elemento, simplemente es cable que lo conecta. Todo esto viene siendo nodo, al igual que todo esto. Ahora, entonces tenemos dos nodos, tenemos tres ramas. ¿Y cuántos lazos tenemos? Recordemos que es una trayectoria que se puede cerrar. Bueno, sí, hasta ahí llega la definición, ¿verdad? Así que en este caso, yo pudiera agarrar de aquí y aquí cierro una, ¿sí o no? Es una trayectoria cerrada. Así que ahí es un lazo. Aquí hay otra. Son dos lazos. Y si nos agarramos la de afuera, pues son tres. Así que aquí entonces son tres ramas, son dos nodos y son tres lazos. ¿Ok? Y ahorita para este video vamos a ver otros dos puntos más y con eso ya concluimos para seguir después. Vamos a ver entonces otra cosa que se llama la ley de corriente de Kirchhoff. No sé si estoy pronunciando bien la palabra porque creo que es de otro idioma, así que creo que tiene otra pronunciación. Pero bueno, la vamos a manejar como si fuera Kirchhoff. Así que vamos a ver lo que es la ley de corriente. Creo que es la que dije, ¿verdad? Pero bueno, son dos. Es de corriente y de voltaje. Así que la vamos a decir que es ley de corriente de Kirchhoff. Y la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que se junten en un solo nodo van a sumar cero. ¿Ok? Así que imaginémonos que tenemos un nodo aquí. Y tenemos varias corrientes. A esta le vamos a llamar la corriente 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces ya tenemos este nodo y vemos que tenemos estos conductores y está entrando y saliendo corriente. Vemos que la corriente 1 está entrando, la corriente 2 está saliendo, la corriente 3 está entrando, la 4 también está entrando y la 5 está saliendo. Lo que nos dice la ley de corriente de Kirchhoff es que la suma de todas estas corrientes es igual a cero. Así que vamos a considerar en este caso que la corriente que entra al nodo es positiva y la corriente que sale es negativa. Y si lo consideramos así, entonces vamos a tener que I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I5. O de otra manera, pues I1 menos I2 más I3 más I4 menos I5 es igual a 0. Ok, en este caso lo escribí de esta manera porque pues primero separé los que son positivos y luego le resté pues obviamente los que se están restando, no los negativos. Así que I1, I3 y 4 son positivos y a esos le vamos a restar los que están saliendo y eso nos va a dar una corriente total de 0. ¿Ok?
Considerando que nosotros tenemos la ley de Ohm que nos dice esto, entonces de aquí mismo podemos despejar que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Así que cuando vayamos a estar haciendo esos problemas de que nos encontremos con situaciones así, pudiéramos entonces nosotros sustituir estos valores y en vez de una corriente podemos poner que aquí va a ser un voltaje 1 sobre una resistencia 1. De igual manera, un voltaje 3 sobre una resistencia 3. Y así sucesivamente es todo eso igual a 0. ¿Ok? Ahora entonces vamos a ver la ley de voltaje de Kirchhoff o la ley de tensión de Kirchhoff. Viene siendo lo mismo. Es la ley de voltaje de Kirchhoff o de igual manera la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Ok? Y aquí lo que nos dice esta ley, al igual que esta, pero un poquito diferente, es de que si nosotros agarramos cualquier lazo cerrado y sumamos todos los voltajes en ese lazo, nos va a dar igual a 0. O sea, es lo mismo que aquí, pero en vez de un nodo, estamos hablando de un lazo. ¿Ok? Así que si yo fuera a agarrar, digamos, desde este punto, sumo este voltaje y luego sumo este voltaje, esos van a dar 0. Y van a dar 0 precisamente porque esta fuente de voltaje nos está dando, digamos, un voltaje positivo que nos está proporcionando energía. Y este voltaje 2 acá, pues va a ser negativo porque está consumiendo energía, está generando, bueno, son asuntos que vamos a ver luego, ¿verdad? Pero digamos que este voltaje lo podremos tomar como positivo. Y si lo tomamos como positivo, entonces este tipo de voltaje acá lo tenemos que tomar como negativo, ¿verdad? Porque sabemos que entonces la suma de voltajes en todo un lazo tiene que ser igual a 0. Así que, por ejemplo, bueno, digamos que acá, este es el voltaje, pues el mero chido, ¿no? El que nos está proporcionando la fuente. Así que tenemos que el voltaje va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más cualquier otro voltaje que tengan. Todas las resistencias que puedan tener aquí llega hasta voltaje 3, así que pudimos haber puesto voltaje 3 aquí. De igual manera, esto se pudiera reescribir como esta. Y de hecho, esta también se pudiera reescribir como esta. Pudiéramos decir que 1 I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I5. Porque simplemente los estamos pasando al otro lado de la ecuación y quedan como positivas. ¿Ok? Así que de igual manera esto lo pudiéramos pasar, es decir que pudiéramos decir que el voltaje menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 es igual a 0. Es lo mismo. Y entonces, con esto mismo, nosotros pudiéramos sustituir estos voltajes por corriente por resistencia. Así que en este caso pudiéramos nosotros decir que corriente 1 por resistencia 1 más corriente 2 por resistencia 2. Y eso por sustitución. ¿Ok? Sabemos que un voltaje es igual a una corriente por una resistencia. Así que el voltaje 1 va a ser su corriente que le corresponde y por su resistencia. De igual manera acá para el voltaje 2. ¿Ok? Y bueno, sin más rollo, eso es lo que, pues digamos, son las bases de circuitos de corriente directa. La ley de Ohm, circuitos en serie, circuitos en paralelo, ley de corriente y la ley de voltaje. Ok, espero que haya quedado claro y pues nos vemos hasta la próxima.